Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo creamos un gráfico de líneas con los salarios de los empleados. Es decir, un gráfico similar a este que tenemos en pantalla, que también tendrá etiquetas de datos y vamos a ver cómo lo utilizamos. Lo voy a eliminar y vamos a seleccionar. Recordemos, en este caso nos decía que insertáramos una columna de empleados donde íbamos a poner las iniciales de cada uno, con el fin de no tener esto que es tan largo y sería un poco incómodo. Bien, vamos a coger eso y la columna del salario bruto. Recordar que con control se seleccionan. Muy importante. En el momento que le decimos que queremos un gráfico, os recuerdo que con F11 podía hacer un gráfico nuevo en una hoja aparte, pero la idea no es esa, la idea es incluirlo junto con los datos. Por lo tanto, nos iremos a insertar y a la hora de coger gráficos, veis, aquí tenemos ciertos tipos de gráficos, pero puedo ir aquí y vamos a decirle que queremos un gráfico de líneas. Claro, como lo último que teníamos era más o menos eso, podría ser este valor o podría ser un gráfico de áreas también, podría ser. O sea, podríamos hacer cualquiera de ellos. Vamos a utilizar este gráfico de líneas. Realmente el coger un gráfico de áreas tampoco es nada, nada complicado. Simplemente cogerlo así y luego poder manipularlo lo que queramos. Pero en este caso el ejercicio nos pedía un gráfico de líneas. Bien, le vamos a decir aceptar. ¿Veis? Pone salario bruto. Yo pondría aquí salario de los empleados. Puedo ponerlo en este lado, por ejemplo, y así está un poco más cómodo. Es decir, podemos modificar. Podría poner aquí bruto de los empleados. Sabed que el salario bruto es cuando no hemos aplicado ninguna retención, ningún impuesto, ni del impuesto de la renta de las personas físicas, ni de la seguridad social, ni nada de nada. Por eso dice salario bruto. Y muchas veces cuando alguien cobra una nómina y le dice, mi salario anual es tanto. Aquí tenemos el salario anual. Ese salario anual bruto es antes de impuestos. El neto es después de impuestos. Bien, ¿qué nos falta? Este gráfico es muy sencillo, simplemente agregar las etiquetas de datos. ¿Veis? Hago un clic en la línea, botón derecho, y puedo agregar etiquetas de datos. ¿Veis? Y me salen los sueldos, los salarios de cada uno. Si vemos que es un poco incómodo así, pues podemos bajarlo un poquito y ampliar esta. Una cosa así, ¿vale? ¿Veis? Más o menos esto es lo que pediría. Luego esto lo podemos modificar con las variaciones que hay del gráfico. Realmente aquí leyenda no tiene sentido, puesto que solamente hay una etiqueta de datos, una serie, que son los salarios. Si hubiera otras cosas, pues sí que sería interesante colocar las leyendas, pero en este caso solamente están, por un lado, las iniciales de los empleados, que lo tenemos en el eje X, los importes o salarios en una escala desde 0 a 35.000. Tenemos el máximo en este momento, que es 32.000. Y esto es la escala del eje X. Y nada más. O sea, del eje Y. El eje X, las iniciales de los empleados, y en el eje Y, los importes. Y donde se encuentra cada uno, pues hay un punto de corte. Podrías decirle que pusiera unas líneas verticales, podrías ponerle otras líneas horizontales, lo que quisieras. Esto se puede modificar lo que queramos, añadirlo y demás, cambiarle el fondo. O sea, realmente algo así sería suficiente, ¿vale? Algo así sería suficiente. Como este gráfico es muy sencillo, os voy a comentar algo más sobre ello. Aquí terminaría nuestro ejercicio, pero aquí está la escala. Esta es la escala del eje Y. En este caso, ¿ves? Va de 5.000 en 5.000. Si yo quisiera modificar esto, puedo decirle que cuando tengo seleccionado el eje Y, le doy botón derecho y puedo decir que dé formato al eje. Al darle formato al eje me sale este panel y veis, si yo tuviera mucha variación entre unos y otros,
Aquí hay dos personas que cobran lo mismo, por eso prácticamente uno de ellos no se ve, ¿eh? Y encima están muy seguidos. ¿Veis? El mínimo es el 0, el máximo es 35.000 y que las líneas principales van de 5.000 en 5.000, que serían estas líneas, y las secundarias de 1.000 en 1.000, para que si hay variaciones pequeñas que se noten, ¿eh? Esta escala se puede cambiar. En este caso no nos interesa para nada, pero vamos, si yo quisiera hacer la escala de 2.000 en 2.000, pues yo puedo escribir aquí 2.000, por ejemplo. Si quiero le añado el coma cero ese que hay ahí. Y cuando me cambie, pero fijaros, es un poco incómodo, ¿eh? Porque está demasiado junto todo. Es decir, que podemos dejarlo como estaba. Podemos hacer una cosa, con control Z lo deshacemos y lo tenemos así. Bien, como veis, este ejercicio ha sido muy sencillo. Solamente era utilizar un tipo de gráfico distinto en el que hemos vuelto a añadir las etiquetas de datos y hemos mirado cómo se manipula la escala del eje Y. Bueno, espero que os haya gustado y que hayamos aprendido la diferencia. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.